Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría, qué gusto saludarlos hoy, miércoles 11 de septiembre. Qué interesante que justamente hemos estado hablando de la maldad del mundo y la violencia que existe. Y hoy 11 de septiembre recordamos ese evento que ocurrió en el 2001, una muestra de maldad y de violencia tremenda. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado. Hoy es el día 39 y se titula Obediencia es confianza. El que no obedece a Dios es muy probable que es porque no confía en Dios. No obedece a Dios porque no confía que Dios lo puede bendecir a uno cuando lo obedecemos. El que desobedece es quizá porque no confía. Porque el que confía en Dios obedece a Dios también. Vamos a estudiar esto en el libro de Esther, capítulo 9, versículos 11 al 16. Los mismos que leímos ayer, pero hoy vamos a notar algo muy interesante. No sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu bendición, por tu palabra. Todos los días llega a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que el día de hoy escuchemos tu palabra. Queremos confiar en ti, Señor, y demostrar nuestra confianza obedeciendo tus mandamientos todos los días. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados. Vamos a Esther 9, del 11 al 16. Dice así. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudad de Susa, dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey y también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. El día de hoy nos vamos a concentrar en un asunto que nos recuerda este texto y lo repite 3 veces, versículo 10, versículo 15 y versículo 16, no se apoderaron de sus bienes. El pueblo de Dios se defendió de estos malvados, pero no se apoderó de sus bienes. ¿Por qué lo repite 3 veces? ¿Por qué lo deja tan claro? Primero que nada tiene que ver porque quiere dejar claro que esto no se trata nomás de violencia porque sí, o violencia interesada, los matamos para quedarnos con sus posesiones. No se trata de eso, no se trata de venganza, no se trata de un asunto personal, se trata otra vez de juicio de Dios, se trata de defensa propia, se trata de protección, se trata del plan de Dios, y ya hemos hablado de eso muchas veces, ya no quiero repetirlo. Pero hay otra cosa muy interesante y es de lo que me quiero concentrar aquí hoy. Lo que estamos viendo aquí, la eliminación de estos pueblos malvados, tiene que ver con una promesa muy antigua que Dios había hecho. Dios le había dicho a su pueblo desde que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, abrió las aguas del mar, pasaron por el mar, los egipcios los persiguieron y se ahogaron en el mar, después fueron al monte Sinaí, recibieron la ley de Dios y Dios los hizo su pueblo, luego pasaron 40 años en el desierto y si no se sabe la historia, más o menos ese es un resumen de los inicios del pueblo de Dios. Y ahí en sus inicios, antes de andar 40 años en el desierto, cuando Dios estaba dando su ley, Dios le dijo a su pueblo que los iba a bendecir y que iba a eliminar a los pueblos que los atacaran y que desearan su mal y que iba a maldecir a los pueblos que se pusieran en contra en este entonces no eran solo judíos, sino israelitas. Los judíos son una de las tribus de los israelitas, del pueblo de Israel. Hay 12 tribus, una de ellas es la de Judá, por eso se llaman judíos. En este entonces todos los israelitas, Dios les dice, los voy a bendecir, voy a maldecir a los que los maldigan y bendecir a los que los bendigan. Y el primer pueblo que maldijo a los judíos fue precisamente los amalecitas. ¿Y eso qué tiene que ver con Esther? Bueno, mucho tiempo después, uno de los reyes de los amalecitas se llamaba Agag. Y él también se puso en contra del pueblo de Dios y Dios le dijo a un rey de los israelitas. Mucho tiempo después, los israelitas ya estuvieron 40 años en el desierto, entraron en la tierra prometida, la medio conquistaron. Digo la medio conquistaron porque no siempre fueron fieles a Dios y muchos de estos pueblos paganos siguieron por ahí causando problemas, entre ellos los amalecitas. Y uno de los reyes de los amalecitas, Agag, hizo guerra contra el pueblo de Dios y Dios le dijo al rey de ese entonces, Saúl, que los destruyera. Y le dijo, y aquí viene lo interesante, destrúyelos a todos y no tomes nada de sus bienes.
esto de no tomes nada de sus bienes era un recordatorio de que esta es una guerra que Dios está librando contra la maldad. No lo he dicho mucho, pero hay quienes dicen, no termino de convencerme de esto, pero hay quienes dicen que estos pueblos malvados, que entre ellos, se los voy a decir así, que entre ellos habitaban demonios, que entre estos pueblos malvados habitaban literalmente espíritus malignos. Yo no sé si podemos afirmar eso, pero me parece que pues sí es cierto que había maldad en estos pueblos. ¿Y quién está detrás de la maldad? Sino el maligno. Eran pueblos poseídos, eran pueblos tremendamente malvados y que eran instrumento del mal contra el pueblo de Dios. Y Dios utilizó a su pueblo para hacer juicio contra ellos. Y prueba de ello es que Dios les dijo, no tomes nada de ellos, porque esta guerra no es para enriquecerte. Hubo otras guerras donde sí, Dios permitía que su pueblo obtuviera ciertas cosas de la guerra, porque así es la guerra, no es que Dios apruebe la guerra y ya hablamos de eso. Pero en estas guerras, que le podemos llamar guerra santa, donde Dios hacía su juicio sobre estos pueblos, no tomes nada. Y en ese entonces Saúl desobedeció y dejó vivo al rey y sí tomó algunas cosas. Y ese rey, el rey Agag, se dice que es antepasado de Amán, este personaje del tiempo de Esther. O sea que lo que están haciendo Esther y Mardoqueo y el pueblo de Dios, están obedeciendo a Dios, están cumpliendo el mandato de Dios que les había dicho, eliminen a este pueblo. Finalmente este pueblo está obedeciendo a Dios y finalmente a través de la obediencia Dios está cumpliendo sus promesas. Escucha muy bien esto, mi amado hermano. Dios cumple sus promesas a través de la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, las promesas de Dios se cumplen. Dios había hecho esta promesa hacía siglos y no se cumplía esta promesa, no porque Dios no la cumpliera, sino porque su pueblo no obedecía. Y finalmente el pueblo de Dios obedeció y Dios cumplió su promesa. Lo interesante es que en este entonces se nos dice 3 veces, y no tomaron nada de sus bienes. En el tiempo de Esther, no tomaron los bienes de estos pueblos. Eso era lo que Dios había prometido. Hay un episodio muy interesante, vuelvo a la historia, estoy saltando de un lado para otro en la historia del pueblo de Israel. Me voy a la época de Josué, cuando estaban entrando en la tierra prometida y tomaron la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó también es de los cananitas. Todos estos pueblos son parientes, los amalecitas, los amorreos, los fereceos, etc. Son pueblos cananitas de la tierra de Canaán. Y los de Jericó eran unos de estos pueblos y eran un pueblo muy guerrero, también muy malvado. Y Dios destruyó las murallas de Jericó, ¿se acuerdan? Y Dios les dijo que no tomaran nada. Pero hubo un hombre, un israelita, de la tribu de Judá, por cierto, de los judíos. Y sí tomó un botín, tomó bienes de las personas de Jericó. Y Dios juzgó a Acán. Y esto es interesante porque noten cómo este juicio que Dios hace no es por favoritismo, no es por bandera, como cuando tú apoyas a tu equipo, vamos México en contra de tal. No es patriotismo de Dios. Es un plan que Dios tiene, porque en esta ocasión juzgó también a Acán, que era del pueblo de Dios, era de los judíos. Y Dios lo juzgó gravemente, y a él y a su familia, por haber desobedecido a Dios cuando tomaron bienes de la ciudad de Jericó. De hecho, después de eso hubo derrotas contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios perdió algunas batallas porque habían desobedecido a Dios. Pero en esta ocasión, en tiempos de Esther, finalmente el pueblo obedece, finalmente se cumplen las promesas de Dios. Mi querido hermano, cuando obedecemos a Dios, Dios cumple sus promesas. A veces desobedecemos a Dios. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque no le creemos a Dios, porque no confiamos en Dios. 3 desafíos quiero darte, mi hermano. Número 1, obedece a Dios. Hay cosas en la palabra de Dios que están muy claras. No depende de la opinión de nadie. Y hay cosas que siguen vigentes en pleno siglo XXI. Sigue siendo verdad lo que Dios dice acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer, de la vida humana y su sacralidad, porque es creación de Dios, a imagen de Dios. Y todo ser humano en este mundo, sin importar su edad, así tenga un día de concebido en el vientre de su madre o 99 años de edad, tiene valor para Dios infinito, más que el de los huevos del águila septentrional de Norteamérica o los delfines de no sé qué región del Pacífico. La vida humana tiene mucho más valor.
porque está hecha a imagen de Dios. Y la sexualidad, y un montón de cosas, que este mundo nos dice que son de una manera, y la palabra de Dios nos dice que son de otra. La palabra de Dios es verdad, obedece a Dios en todo tiempo. Número 2, mi querido hermano, confía en Dios. Porque la confianza nos lleva a la obediencia y la obediencia a la confianza. Si confiamos en Dios, lo obedecemos, pero creo que muchos desobedecen a Dios porque no creen en Dios del todo. Sí, sí hay Dios y todo, pero ¿sí será verdad todo lo que dice la Biblia? ¿Así será verdad todo lo que dicen por ahí? Claro que es verdad. Pero a veces no obedecemos a Dios porque no confiamos en Él. ¿Por qué tomaban de los bienes las personas? Cuando Dios les decía, vayan contra este pueblo, pero no tomen de sus bienes. Y algunos sí tomaban, como Acán, como Saúl. ¿Por qué lo hacían? Porque no confiaban en Dios. Querían dinero, querían posesiones. No confiaban que Dios los podía sostener sin necesidad de robarse eso. Y por último, espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando obedeces a Dios, cuando confías en sus promesas, espera el cumplimiento, porque se van a cumplir en tu vida, mi amado hermano. Pero no crees y no obedeces, no sé si se van a cumplir muchas promesas en tu vida. A lo mejor tardan otras 10 generaciones, como en época de Esther y Mardoqueo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Esther y Mardoqueo son descendientes de Saúl, o por lo menos de la tribu de Saúl, la tribu de Benjamín. Son parientes de Saúl, aquel que no quiso obedecer a Dios. Ellos sí, mi amado hermano. Nunca es tarde para obedecer a Dios. Nunca es tarde para obedecer a Dios. Y Dios nunca tarda en cumplir sus promesas. La obediencia es confianza. Confiemos en Dios y obedezcamos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu palabra. Permítenos creer en ti y obedecerte. Te amamos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.